Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestra Iglesia Luz y Esperanza. Hoy día, hermanos, nosotros vamos a volver a nuestra serie que hemos estado hablando acerca de 1 de Timoteo. En 1 de Timoteo, el día de hoy, vamos a ver en el capítulo 4 de los versículos del 1 al 5. Durante los últimos años del ministerio del apóstol Pablo, se produjo una importante revuelta contra sus enseñanzas y doctrinas. Esta revuelta no fue imprevista. En su último viaje a Jerusalén, Pablo regresaba de su tercer viaje, había pasado por toda la región de Macedonia, Acaya, iba rumbo a Jerusalén y entonces va a llamar a los ancianos de Éfeso y les dirá Pablo allá en Hechos capítulo 20 diciéndoles: cuando ahora yo me estoy yendo, se van a levantar falsos maestros. Se van a levantar falsos maestros que van a tratar de dañar la iglesia. Y solamente en un lapso de 10 años, el escenario que Pablo había anunciado por medio del Espíritu Santo se había cumplido. Por eso es que nosotros tenemos esta carta de 1 de Timoteo. Cuando hemos iniciado esta serie, allá en el capítulo 1, el versículo 3, Pablo le dijo a Timoteo que se quedara en Éfeso para que mandara a algunos, es decir, estos falsos maestros, que no enseñaran una doctrina diferente. Porque los falsos maestros habían traído una confusión dentro de la iglesia. Ya los roles que Dios había establecido no estaban yendo como el Señor había determinado y como Dios también había usado a Pablo para poder organizar la iglesia. Estos hombres estaban propagando una doctrina radicalmente distinta a lo que los apóstoles Pablo enseñaban, y esto fomentaba un estilo de vida que iba en contra de las Escrituras. Por eso hoy día vamos a continuar en este capítulo 4 de los versículos del 1 al 5 y vamos a ver juntos el título de nuestro sermón en esta mañana es La advertencia del Espíritu Santo. Algunos apostatarán. Ese es el título de nuestro sermón. La advertencia del Espíritu Santo. Algunos apostatarán. 1 de Timoteo, el capítulo 4, de los versículos del 1 al 5. La palabra del Señor nos dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nuevamente nos presentamos ante tu trono de la gracia. Señor, ha sido esa sublime gracia que cuando estábamos perdidos, sin rumbo, sin dirección, fue tu gracia la que nos alcanzó, nos llamó y nos has hecho parte, Señor, ahora de tu familia. Esta familia a la cual ahora pertenecemos, que es tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, a poder comprenderla. Y no solamente entenderla y comprenderla, sino también aplicarla en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo este proceso que vamos a tener por medio de la predicación de tu palabra. Y que esa buena, agradable y perfecta voluntad se sigue haciendo, Señor, en cada vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando Pablo escribe este capítulo 4, Pablo vuelve a retomar lo que Pablo había estado diciéndole a Timoteo allá en el capítulo 1 para hablar acerca de estos falsos maestros. Habíamos visto nosotros la semana pasada cómo Pablo había terminado con una doxología que todo creyente debe de hablar. Pablo se había dedicado en el capítulo 3 para poder ordenar y para poder decirnos cuáles son los dos oficios que se mantienen dentro de la iglesia: los ancianos, pastores u obispos y los diáconos. Ambos oficios que hacen que la iglesia pueda crecer, nutrirse, y que estos oficios han sido determinados por parte del Señor.
Vamos a ver en primer lugar en esta mañana, hermanos, la advertencia del Espíritu Santo. Este capítulo 3 que hemos visto la semana pasada, con este credo doctrinal que todo creyente debe de creer, hace un contraste con lo que Pablo va a hablar ahora desde el versículo 1, con este capítulo 4. Pero ¿por qué hace este contraste? Porque algunos creen, pero ahora Pablo dice en el capítulo 4, que algunos hombres abandonarán, van a apostatar de la fe, se van a apartar del Señor, se van a alejar de la verdad, se van a alejar porque van a prestar oído a espíritus mentirosos, como Pablo también dirá en 2 de Timoteo, porque van a tener comezón de oír, porque quieren escuchar lo que quieren escuchar, y por eso es que se van a terminar apartando. Y por eso Pablo va a brindar una advertencia, y ahí nos dice en el versículo 1 de este capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán o apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algo que debemos de notar es que la advertencia que el apóstol Pablo nos dice o nos brinda no es algo opcional, como si tal vez no vaya a ocurrir, sino que esto realmente va a ocurrir. Ha ocurrido, hermanos. En los días del apóstol Pablo ocurrió, y durante todo el largo de la historia de la iglesia se ha ido dando. Además, hermanos, se nos dice que esto que va a ocurrir no es algo inventado por un hombre, no es algo inventado por el apóstol Pablo, sino que Pablo mismo afirma que quien lo dice es el Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice, el Espíritu dice claramente. No sabemos si esta verdad, esta afirmación que revela el Espíritu Santo le fue dado a alguien o al mismo apóstol Pablo, pero lo cierto es que es un mensaje divino. Nuestro Señor Jesús también ya lo había anunciado allá en Mateo 24:11, diciendo que iban a levantarse falsos profetas que iban a engañar incluso a los escogidos. También encontramos que el Señor le dijo a la iglesia allá en Apocalipsis 2:2, a la misma iglesia de Éfeso, que ellos habían puesto a prueba a los apóstoles, que se habían levantado hombres tratando de engañar a la iglesia, pero ésta las probó mediante las Escrituras. Este mensaje que Pablo está hablando ahora por medio del Espíritu Santo, Pablo ya lo había dicho a la iglesia de Éfeso unos 10 años atrás. Vayamos a recordar este mensaje. Vayamos por un momento a Hechos capítulo 20, los versículos 29 y 30. Hechos capítulo 20, los versículos de 29 y 30 nos dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y así como el Espíritu Santo le había revelado al apóstol Pablo lo que iba a ocurrir en Éfeso, y así sucedió, se levantaron falsos maestros y con su falsa enseñanza estuvieron dañando a la iglesia. Por eso Pablo dejó a Timoteo para corregir y ordenar a la iglesia. Y ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que dice claramente el Espíritu Santo? Y el versículo 1 nos dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán o apostatarán de la fe. Este término apostatar o abandonar o se apartarán proviene de la palabra pistemi, de donde proviene nuestra palabra apostasía. Esta palabra describe a alguien que se distancia de alguien o de algo. Es aquella persona que se retira deliberadamente de una situación o un grupo. Estos apóstatas se estaban separando deliberadamente de la fe, se estaban alejando de la doctrina, de la palabra del Señor. Las Escrituras nos dicen claramente que la gente se irá o se alejará de la fe. Y hermanos, esta es una realidad, que desde los tiempos que inició la iglesia, esto se ha venido dando.
Es importante comprender, hermanos, que la enseñanza sólida y profunda nunca va a causar apostasía. Pero lo que sí hace la predicación de la palabra del Señor es exponer que algo no está bien y que ya no pueden ocultar, que ya no se pueden tapar, como lo estaban haciendo estos falsos maestros en la iglesia de Éfeso, que estaba trayendo desorden dentro de la iglesia. Estos apóstatas estaban llevando y enseñando una falsa doctrina, alejando a los hermanos de la fe, alejándolos del Señor, alejándolos de la palabra del Señor. Y la predicación de la palabra estaba revelando de que ellos estaban alejados del Señor. Hay un comentarista, se llama Wiersbe, que dice estas palabras: este es el único lugar donde se mencionan los demonios en las epístolas pastorales. Así como hay un misterio de piedad en cuanto a Cristo, según 1 Timoteo 3:16, también hay un misterio de iniquidad que rodea a Satanás y su obra, como dice 2 Tesalonicenses 2:7. Satanás es un imitador, como dice 2 Corintios 11:13-15. Tiene sus propios ministros y doctrina y busca engañar al pueblo de Dios y extraviarlo, como dice 2 Corintios 11:3. La primera prueba de cualquier doctrina religiosa es lo que se dice sobre Jesucristo, como nos dice 1 de Juan, el capítulo 4 del 1 al 6. A algunas personas les sorprende que Satanás use a los que se declaran cristianos en la iglesia para llevar a cabo su obra. Pero Satanás una vez usó a Pedro para intentar llevar a Jesús por un camino equivocado, como nos dice Mateo 16 del 21 al 23. Usó a Ananías y a Zafira para intentar engañar a la iglesia en Jerusalén, como nos dice Hechos 5 del 1 al 12. Pablo advirtió que surgirían falsos maestros dentro de la iglesia, como nos dice Hechos 20:30. Satanás es un imitador. Él va a tratar de imitar todo lo que Dios ha dicho, lo que Dios hace. Y él incluso podría usar a cristianos para poder tratar de alejar y llevarlos por otros caminos. Mateo, Lucas nos narran cómo Pedro y cómo Ananías y Zafira intentaron dañar a la iglesia y también llevar al Señor por un camino equivocado. ¿Y cómo estos hombres, hermanos, se van a apartar de la fe? Estos hombres se van a apartar de la fe porque se sienten atraídos por el error. Piensan que está bien, piensan que es algo bueno. Es por eso que Pablo dice que estos se van a apartar, van a apostatar, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas personas que se van a apartar apostatarán de la fe de Cristo como resultado directo de prestar atención a estos espíritus engañadores, a esta doctrina de demonios. En otras palabras, detrás de las falsas enseñanzas que van a escuchar se encuentra Satanás, quien quiere apartar a las personas de la verdad. Y esta, hermanos, esta verdad se encuentra en Cristo, en su palabra. Y por eso Satanás lo que va a tratar de hacer es tergiversar la palabra para que las personas puedan creerle. Un caso verídico es cuando nosotros nos encontramos en Mateo capítulo 4. Cuando el Señor Jesús ha sido tentado. ¿Qué es lo que le dijo Satanás? Satanás le empezó a hablar y decir lo que decía la palabra, pero lo trató de usar para su propia conveniencia. Mas el Señor respondía así: mas escrito está, decía el Señor. Cuando Satanás lo tentó y le dijo: di estas piedras para que se conviertan en pan y come. Mas el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y así, por medio de la palabra, el Señor venció a Satanás y Satanás terminó yéndose. Satanás va a tratar de tergiversar, va a tratar de engañar, va a tratar de engatusar estas personas que están prestando atención a falsas enseñanzas. Estas falsas enseñanzas tienen
tienen la finalidad de afectar la mente. Y esto es algo que nosotros tenemos que comprender muy bien, hermanos, ya que la forma en que uno piensa, la forma como tú concibes, piensas, determina cómo tú te comportas, determina cómo tú caminas, determina cómo tú obedeces o no obedeces. La forma en que tú crees que se debe de vivir el evangelio va a determinar en cómo tú la estás viviendo. Y eso incluye que es posible que algunos podríamos estar equivocados y estar en contra de lo que dice las Escrituras, y podríamos pensar que está bien. Y todo inicia, hermanos, aquí en la mente. El punto es que la apostasía siempre comienza en la mente. El campo de batalla siempre es la mente, y la batalla es por la verdad, amados hermanos. Esta verdad, porque Satanás lo que va a tratar de decirnos es: no le creas a Dios. ¿Por qué le vas a creer a Dios? Dios no quiere estar contigo. Tú pecas, ¿ves? Dios te va a castigar. Dios no es bueno. Dios no cumple su palabra. Estás orando y ves que no hay respuesta. ¿Ves? Dios no te escucha. O tal vez por ahí no ha pasado por tu mente, hermanos, que en un momento estás haciendo algo para el Señor y se presenta algo de desánimo en ese momento, y tú dices: bueno, creo que el Señor me está diciendo que no es momento para poder hacerlo. A todos los cristianos nos llega a pasar en algún momento. El campo de batalla, hermanos, es nuestra mente. La palabra, hermanos, prestar atención, significa más que simplemente prestar atención. En realidad, transmite el sentido de apegarse o aferrarse a algo. Estos se estaban aferrando a los espíritus engañadores, que casi poder decir con certeza, hermanos, son espíritus demoníacos, hermanos. Vayamos por un momento a Juan 8:44, por favor. Dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira, hermanos, y no hay verdad en él. La mejor manera de no caer en las mentiras de Satanás y los falsos maestros es buscar la verdad, es inclinarnos a la verdad, es inclinarnos a su palabra, es prestar oídos al Espíritu de la verdad, al Espíritu Santo, en lugar de los espíritus seductores. Un espíritu engañador, hermanos, debe entenderse como un maestro engañador. El Nuevo Testamento nos habla de los falsos maestros que de esta manera, en otra parte, por ejemplo, en 1 de Juan 4, del 1 al 6, habla que ellos enseñan en contra de Cristo. Si los espíritus, hermanos, se refieren a los falsos maestros humanos, fíjense en lo que enseñan. Pablo dice que estos enseñan doctrina de demonio, enseñanza de demonio. Esto no significa que estos falsos maestros enseñen sobre demonios, que te estén hablando de un demonio tal o tal, sino que la enseñanza que estos hombres están dando es demoníaca, porque es una mentira, porque no están diciendo la verdad, y toda enseñanza que es mentirosa proviene de Satanás, proviene del demonio. Toda enseñanza falsa del planeta, hermanos, donde tantas sectas que se han levantado y tantos falsos maestros que maquillan la mentira con la verdad para que ésta parezca totalmente agradable, según la palabra del Señor, son enseñanzas de demonios puestas en la boca de hombres que enseñan, que engañan a incontables millones y millones de personas. Y podemos ver en el hinduismo cómo les han enseñado acerca de la reencarnación, que si tú te portas bien o haces las cosas bien, te puedes reencarnar en un animal, como también lo cree el budismo. Y así consecutivamente tantas sectas que nos llevan a engañar a las personas y de esta manera enseñar doctrina de demonios.
Hermanos, estos hombres, estos apóstatas, se sienten atraídos por estos hombres y mujeres como una polilla que está ahí a la llama. Estos hombres se sienten atraídos porque tienen comezón de oír, porque quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, porque les parece atrayente lo que les están diciendo en ese momento. Pero cuando van a las Escrituras, ellos dicen: no, yo no estoy de acuerdo con los que dicen las Escrituras. Y ahí vienen los problemas. Los problemas vienen cuando las personas enseñan cosas que van en contra de las Escrituras. Y ahí podríamos decir que estas son falsas enseñanzas. Nosotros, hermanos, en la palabra del Señor encontramos la primera doctrina demoníaca allá en el libro de Génesis. Vayamos por un momento a Génesis capítulo 3, por favor, y vamos a leer los versículos 4 y 5. Nos dice la palabra del Señor: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando uno lee Génesis capítulo 3, nos encontramos con el ingreso del pecado, donde la serpiente, que prefigura a Satanás el mentiroso, ha engañado a la mujer. Le ha preguntado: ¿con qué Dios ha dicho esto? Y la mujer: no, Dios ha dicho esto. No, mira, Dios lo que está diciendo es mentira, porque ustedes no van a morir, sino que más bien Dios es malo, porque Dios no quiere que ustedes coman este fruto, porque es del conocimiento del bien y el mal. Porque si ustedes comen, entonces van a ser como Dios. Dios es malo. Porque si Dios fuera bueno, te diría: cómelo, para que tú puedas ser como Él. Y esto le pareció algo agradable a la mujer, que terminó comiendo y cayendo en una mentira. El mayor peligro o el ataque que Satanás usa en contra de los cristianos es la mentira, amados hermanos. Porque nos empieza a susurrar mentiras. Nos empieza a decir que Dios es malo. Nos empieza a decir que no es bueno obedecer la palabra del Señor. Nos empieza a decir que no es bueno congregarse. Nos empieza a decir que no es bueno perdonar. Nos empieza a decir que no es bueno amar. Nos empieza a decir que no es bueno el poder continuar perseverando en los caminos del Señor. Satanás nos dice que es bueno ir y hacer las cosas como el mundo hace y no seguir lo que Dios dice, porque esto es un libro antiguo. Nos empieza a engañar, a engatusar, a pensar que nuestra forma de vivir, si va en contra de la palabra del Señor, entonces eso está muy bien. Hoy en día muchísimas personas creen y afirman que viven bien, alejados del Señor, pero la realidad es que su fin es algo terrible. Satanás sigue engañando a las personas, sigue engañando a jóvenes, adolescentes, adultos, y sigue tratando de que se alejen de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque Él es un mentiroso de por sí. Y lo único que Él quiere es destruir a la humanidad, porque siempre ha odiado al hombre, porque Dios le dio un privilegio al hombre y no a Él. Desde entonces, hermanos, desde Génesis, cada doctrina demoníaca ha encontrado la forma de regresar a esta raíz. La idea de que podemos ser dioses y operar de manera independiente de Dios, de poder hacerlo solo nosotros, con la sabiduría que nosotros tenemos, con la inteligencia que nosotros tenemos, y poder pensar que no necesitamos a Dios, que no necesitamos a los hermanos, que no necesitamos el poder doblegarnos al Señor, de buscarlo en oración y de poder crecer en su palabra, de poder pensar que nosotros tenemos la razón y que Dios está equivocado. Esta es la mentira de Satanás, que aún sigue engañando a los hombres e incluso a los cristianos. Porque eso fue también el pensamiento que tuvo Jonás. Jonás no quiso obedecer al Señor porque él dijo: Dios, lo que tú me estás enviando no es algo sabio. Lo que yo quiero hacer es más sabio de lo que tú me estás diciendo. Tú me dices: anda, predícales a Nínive, pero yo no quiero, porque yo los odio, porque ellos me han hecho daño.
Pero tú me dices esto hasta que Dios trató con la vida de Jonás. Pero incluso a pesar de tratar con su vida, Jonás seguía pensando que debía hacerse como él creía en vez de las cosas de Dios. Hermanos, el Espíritu dice claramente que muchos van a apostatar, que muchos se van a alejar de la verdad, que muchos se van a alejar de la fe, porque van a escuchar a espíritus engañadores y van a creer a doctrina de demonios. Y esto tiene que ver porque se alejan de la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos firmes ante tales enseñanzas? Nosotros debemos de ser como los hermanos de Berea, que escudriñaban la palabra de Dios diariamente, que amaban la palabra de Dios, que vivían la palabra de Dios, que escudriñaban toda predicación y la llevaban a la luz de la Biblia y decían si esta era correcta o no era correcta. Hermanos, vivimos en tiempos difíciles, donde hay muchos falsos maestros. Hoy en día, hermanos, tú entras a internet y si vas a buscar alguna prédica, te vas a topar con un sinfín de predicadores. Y dentro de toda esa multitud de predicadores hay muchos falsos maestros. Estos falsos maestros te venden una supuesta verdad sazonada de mentira. Hay hombres como Cash Luna, hay hombres como Guillermo Maldonado, hay hombres como mujeres como Lindsay DeFoy, Yesenia Ten, entre otros más que siguen engañando y enseñando falsas doctrinas. Porque lo peor de todo, hermanos, es que ellos usan verdades e introducen mentiras. Y eso es lo peor, porque a veces no nos podemos dar cuenta de lo que estamos escuchando. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos conceda discernimiento para poder discernir la palabra de Dios, para poder discernir si es verdad o es mentira. Por eso es que nosotros debemos de depender del Espíritu de verdad que nos lleva a su palabra, que nos lleva a Cristo. Y que nos lleva a amar a Cristo por encima de todo, amados hermanos. Así como el Espíritu Santo nos advierte, también tenemos que ver en segundo lugar la naturaleza de esta apostasía. En los versículos 2 y 3 se nos dirá que mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Siguiendo el pensamiento que ya viene mostrando en el versículo 1, Pablo ahora nos describe cómo estos hombres se están apartando de la fe. Estos están abandonando la fe. Y esto es porque están siendo engañados, porque han tenido comezón de oír. Ellos quieren oír lo que ellos quieren oír y han caído en las enseñanzas demoníacas y sus propias mentiras hipócritas. ¿A quién no le llama la atención? Como por ejemplo, si tú te vas al mercado o te vas por otro lugar y de la nada te dicen, o antiguamente usaban este plan, no, los que enseñan acerca de la diosa madre, y te decían, ¿has escuchado acerca de la diosa madre? Y algunos, ¿cómo no? Nunca he escuchado acerca. Ven, permíteme enseñarte. Y empezaban a enseñarles, a decirles, según Génesis, según Apocalipsis, que hay una supuesta diosa, una diosa madre, cuando en realidad esto no es así. Pero llama la atención. Y muchas personas tienen comezón, quieren escuchar algo nuevo, quieren escuchar algo novedoso. Y al escuchar eso terminan alejándose, escuchando a doctrinas de demonios. Pablo, hermanos, describe de manera clara a los que han apostatado de la fe, los que voluntariamente aceptan la enseñanza demoníaca para justificar su pecado y su orgullo. Estos afirman ser enseñados por la palabra de Dios, pero solamente la usan como apoyo para sus propias ideas. Estos hombres, dice Pablo, tienen cauterizada la conciencia. Esta conciencia que en su momento les dijo, los redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Estos hombres que en su momento decían, he pecado, tengo que volver a los caminos del Señor. Pero ahora esa conciencia no responde en absoluto.
Es como si las terminaciones nerviosas de sus conciencias hubieran sido quemadas y ya no pueden sentir nada. En los tiempos de Pablo, hermanos, había una práctica muy peculiar. Era la de marcar a los criminales en la frente con una marca distintiva. Estos falsos creyentes, hermanos, no tienen o no tenían una marca en sus frentes para poder decir soy apóstata o ya no creo en la palabra del Señor, sino que ellos tienen una marca, pero en su conciencia. Clark, un comentarista, dice: los falsos creyentes llevan las marcas de su hipocresía de forma tan evidente y tan indeleble en sus conciencias ante los ojos de Dios, como aquellos que han sido cauterizados en sus frentes por sus crímenes ante los ojos de los hombres. Estos hombres creen tener la razón. Ellos creen que están viviendo bien. Ellos creen que están caminando a la luz de la palabra del Señor, pero solamente la están usando para poder tener sus propios beneficios. Pero a la vez también, hermanos, aparte de que tienen la mente cauterizada, estos hombres se vuelven legalistas. Ellos creen que por hacer cosas o dejar de hacer algunas cosas van a ser más santos y van a agradar más a Dios. Y por eso Pablo dice: estos hombres prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos. Esto describe las enseñanzas legalistas de aquellos que han apostatado de la fe. Ellos enseñaban que siguiendo esta lista de reglas hechas por el hombre, por el ser humano, serían justificados ante los ojos de Dios. Ellos decían que usted sería más santo si no se casaba, que ustedes serían más santos si ustedes no comían ciertos alimentos. Todo esto sigue conectado con la tentación del engaño. Los apóstatas, hermanos, son hipócritas que aman la idea de la piedad y de una religiosidad externa. Ellos creen que son santos y tratan de manifestarlo externamente a las personas, y las personas podrían decir: oh, qué piadoso que es esta persona, o mira cómo está viviendo esta persona, o mira cómo se comporta, o mira cómo se viste, mira cómo habla. Pero cuando llega a su casa es todo un caos. Cuando va al trabajo es todo un caos. Cuando viene un problema y otra persona lo ofende, saca sapos y cebollas por su boca. Y si por ahí les dicen que tiene que decir una verdad, termina engañando, hablando mentiras y demostrando y evidenciando que solamente quieren maquillarse por fuera, pero por dentro su corazón no está bien. Y esto nos hace recordar a los fariseos. Los fariseos, hermanos, enseñaban la palabra del Señor. Ellos decían, y lo que decían estaba bien, pero no vivían lo que decían. Y por eso el Señor Jesús les dijo: escuchen a los fariseos, pero no vivan como ellos, porque ellos no viven lo que está diciendo la palabra del Señor. En los primeros siglos, hermanos, de la iglesia, hubo monjes que salían a lugares desiertos y desolados para mostrar lo espirituales que eran al torturarse a sí mismos. Algunos no comían comidas cocidas, y otros permanecían toda la noche apoyados en una piedra afilada, de modo que les fuera imposible dormir. Ellos lo hacían esto para ganar el favor de Dios y mostrar a los demás los espirituales que eran. A menudo, hermanos, nosotros pensamos que si sacrificamos algo para Dios, como aquí Pablo habla, derecho a contraer matrimonio, de comer ciertas comidas, de dormir menos, entre otras cosas, tal vez le diga: Señor, yo voy a hacer tal cosa para ti. Señor, hoy día yo me voy a abstener de comer. Señor, hoy día yo voy a hacer tal cosa. Pero algunas personas lo terminan haciendo simplemente para poder ganarse el favor de Dios. O como ya viene el mes de octubre, ¿no? Muchas personas van a hacer ciertos sacrificios o peregrinajes
donde van a ver a personas caminando de rodillas, donde van a ver a personas caminando largos tramos con la esperanza de poder ganar el favor de Dios, con la esperanza de poder ganar y que Dios pueda concederles la petición que ellos tienen. Ellos piensan que si hacen esto, entonces Él nos deberá algo o nos tiene que dar aquello que le estamos pidiendo, como quien diciéndole: Dios, voy a hacer esto para que tú me termines dando algo. Esto, hermano, no funciona así con Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Los que necesitamos somos nosotros, necesitamos de Dios. Y nosotros hacemos las cosas no para poder hacer que nos ganemos el favor de Dios, sino porque lo amamos y porque obedecemos su palabra, y es por eso que nosotros vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Muchas personas quieren ver a Dios como su siervo y no como su amo, haciendo cosas para luego manipular y reclamar a Dios sus deseos no cumplidos. En esto cumplimos con la doctrina original de los demonios de ser dioses, lo cual está en contra de las enseñanzas de la palabra del Señor, hermanos. Nadie puede justificarse delante del Señor, porque todos hemos pecado. Pero todos recibimos y todos nos podemos acercar gratuitamente ante el trono de la gracia por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. La salvación es por fe, es por gracia, no es por obras. Porque si fuera por obras, hermanos, ninguno de nosotros podría ganarse la salvación. Todos los días pecamos, todos los días fallamos, todos los días, e incluso lo que a veces le prometemos a Dios, no lo terminamos cumpliendo. Es una triste, pero es una realidad. A veces le decimos, o al iniciar el año: Señor, este año leo toda tu palabra. Enero, febrero, marzo, nos seguimos quedando en Génesis 3. Y de ahí decimos: bueno, leeré versículo por versículo. Y ahí nos estancamos. A veces decimos tantas cosas al Señor, pero Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Juan Calvino escribió acerca de este pasaje y dijo: quienes no se abstienen del egoísmo, el odio, la avaricia, la crueldad y cosas similares, intentan alcanzar la justicia absteniéndose de aquello que Dios no ha prohibido. Solo los hipócritas hacen esto para poder pecar impunemente contra la justicia interior que exige la ley. Se abstienen de algunas cosas, pero siguen odiando, siguen siendo ávaros, siguen siendo crueles, siguen guardando rencor en su corazón, siguen centrándose en uno mismo, pero piensan que por hacer algunas cosas ellos van a ser más santos delante del Señor. En otras palabras, hermanos, a los engañadores, a los hipócritas, a estos apóstatas, les encanta cambiar las reglas del juego. Les encanta alejarse de la palabra del Señor. Estos hombres se centran en normas arbitrarias que no se encuentran en las Escrituras para que nadie note su propia rebelión impenitente. Le imponen a los hombres reglas tras reglas. Como por ahí se ha escuchado, de que si tú tienes la falda muy alta, entonces ya no eres tan santa. Que si no usas falda, entonces simplemente no eres cristiana. Que si te cortas el cabello, entonces eres una pecadora. Pero ¿dónde dice eso en las Escrituras? No tenemos eso en las Escrituras. Y como por ahí también decían, pueden aparentar una externa santidad, pero cuando llegan a casa es todo lo contrario. Maltratan al esposo, el esposo maltrata a la esposa, gritan a los hijos. Esa casa, en vez de ser de bendición, termina convirtiéndose en un lugar de boxeo, de pleitos, como una jaula de gallos donde todos gritan y hacen cosas, pero que están alejados del Señor. Las normas humanas no nos llevan a acercarnos más a Dios. La palabra del Señor
es lo que nos lleva y nos muestra cómo es que nosotros tenemos que vivir. Estos hombres habían dicho que ya si ya no te casas, entonces ya no vas a tener problemas y vas a vivir una vida más santa para Dios. Si ya no comes tu chancho, si ya no comes carne en Semana Santa y solo comes pescado, entonces vas a ser más santo. Y nosotros a veces hacemos eso, ¿o no? En Semana Santa, hermanos, ¿qué es lo que este mundo o la tradición nos ha vendido? ¿Qué tenemos que comer? Pescado. Y si comíamos carne, sacrilegio, pecado. ¿Dónde eso nos dice? No nos dice nada de eso. No nos dice que no debemos de comer chancho, entre otras cosas. Lo cierto es que muchas veces los hombres tratan de sacar cosas fuera de las Escrituras para poder vivir una supuesta vida piadosa. Pero también sigue siendo el engaño de este mundo, hermanos. Satanás sigue engañando. Satanás sigue persuadiendo a los cristianos a alejarse de la verdad, y esta es de la palabra del Señor. Y por último, hermano, tenemos que ver que todo lo creado por Dios es bueno. El versículo 4 nos dice: porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Debemos entender una vez más, hermanos, que Pablo tiene en mente a Génesis. Pablo ya había referido cómo está espíritu de demonios, engañadores, mentirosos, refiriéndose a la serpiente allá en Génesis 3, y ahora nuevamente se refiere a Génesis capítulo 1, el versículo 31. Y si leemos todos juntos Génesis 1:31, por favor. Génesis 1:31 nos dice una gran verdad. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Todo lo que Dios creó es bueno. No hay nada malo que Dios haya creado. Todo es algo bueno. Dios creó el alimento para comer. Dios ha creado el matrimonio para disfrutarlo. Dios proveyó un buen medio de fortaleza y estabilidad dentro del matrimonio. Dios se aseguró de que el hombre pudiera ser fructífero, pudiera multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Estos son buenos dones dados por un Dios que es bueno. Dios lo estableció. Dios creó toda la comida. Dios ha creado el matrimonio, y por eso todo lo que Dios ha creado es algo bueno. El hombre debe de casarse. El hombre tiene que formar un matrimonio y puede comer todo lo que el Señor le ha dado, porque todo proviene del Señor. Pero este mundo, ¿qué nos vende en este tiempo, hermanos? Como por ejemplo, ¿cuántos jóvenes en este tiempo uno puede ver que se casan a una temprana edad? Ya no ocurre eso así. Hace 20, 30 años atrás, jóvenes de 17, 18 años o 20 años ya estaban casados. Y seguimos retrocediendo. Pero ahora, ¿qué se piensa? Primero se piensa terminar la carrera, tener una maestría, luego un doctorado, y luego después tener mi departamento y, si es posible, poder casarme. Y si no me caso, adoptaré un gato, un perro. Es lo que piensan muchas personas, porque creen que el matrimonio es malo, porque piensan que casarse es malo. Otros que piensan en la sociedad en la cual, ¿para qué me voy a casar? Simplemente convivir con mi pareja es suficiente. Y caemos en una mentira que proviene del diablo. Pero Dios estableció el matrimonio, hermanos. Pues por eso que el Señor vuelve a decirnos que el matrimonio es algo bueno, que el matrimonio ha sido dado por Dios. El matrimonio es un lugar donde dos hombres van a formar una familia para conservarla, para guiar a sus hijos de una manera piadosa y que ellos puedan crecer en la verdad de la palabra del Señor. Hermanos, todo esto es algo bueno por nuestro Señor. Llamar al matrimonio malo o considerar algunos alimentos como no buenos es, en otras palabras, cuestionar el carácter mismo de Dios.
Sin embargo, eso es exactamente lo que hace la enseñanza demoníaca. Pone en duda todo lo que Dios ha dicho. Por eso tenemos que recordar, ¿qué le preguntó la serpiente a la mujer? ¿Con que Dios te ha dicho? ¿Con que Dios ha dicho esto? No es así como Dios ha dicho. ¿Para qué vas a seguir a un libro antiguo que ha sido escrito hace más de 2000 años? Esto es para personas retrógradas. Tenemos que vivir tiempos modernos. El pensamiento ya no es el mismo. Ahora son nuevos tiempos. No tenemos que someternos todo lo que dice la Biblia. Eran otros tiempos de Pablo y los apóstoles. ¿Por qué tenemos que seguir a la palabra del Señor? Amados hermanos, la gente, el espíritu demoníaco de mentiras sigue obrando en este tiempo para alejarnos de la palabra del Señor, para creer que todo lo que este mundo vive es algo verdadero y que la Biblia está fuera de contexto. Cuando en realidad la palabra del Señor es una palabra viva y es una palabra que se mantiene en los principios y que ésta va a seguir hasta que Cristo venga y por toda la eternidad. El papel de un falso maestro es socavar y cuestionar todo lo que Dios ha dicho. ¿Qué es un apóstata? Sino una persona que ha llegado a la conclusión de que el cristianismo es completamente falso y no quiere tener nada que ver con la iglesia, con la novia de Cristo ni con Cristo. Hermanos, mentiras aparentemente pequeñas terminan teniendo implicaciones gigantescas. Toda la maravillosa creación de Dios fue hecha para mostrar su gloria a su pueblo. Adán, hermanos, recibió la tarea de gobernar y sojuzgar la tierra. Sin embargo, cuando él se rebeló, él dejó de gobernar para Dios. Nosotros, hermanos, que ahora somos coherederos con Cristo, que podemos participar de los frutos de la tierra, porque nuestros derechos han sido restaurados por medio de Cristo. Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz y fue devuelto nuevamente a los creyentes ese hecho de poder ser llamados hijos de Dios. Satanás le robó al hombre aquella potestad de sojuzgar la tierra en su momento, pero Cristo la ha devuelto al hombre para que éste pueda caminar, para que éste pueda avanzar, y esto es en los caminos del Señor Jesús, para poder impartir justicia, para poder vivir de manera piadosa, para poder cuidar la creación de nuestro amado Señor, para poder cuidar incluso a los animales que el Señor nos ha dado por gracia, a poder cuidar las plantas que el Señor nos ha dado por gracia. Pero eso no implica, hermanos, amarlos más allá de amar a un ser humano, o ponerlos por encima de un ser humano, o de poner a un animal como si fuera un ser humano, como tanto ocurre en este tiempo, de llamarlos hijos y tratarlos como bebitos y tratarlos como humanos. Hermanos, Dios sigue siendo bueno. Y por eso no hay necesidad de rechazar nada que Dios haya hecho bueno, y solamente tenemos que recibirlo con gratitud. ¿Y por qué tenemos que recibirlo con gratitud todo? El versículo 5 nos dice: porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Tanto el matrimonio y los alimentos fueron creados por Dios. Ambos forman un conjunto que representa todo lo que Dios ha llamado bueno. Y santificar, hermanos, es hacer santo o reconocer que algo o alguien es santo. Hermanos, Pablo quiere decirnos que debemos de reconocer que los alimentos y el matrimonio ha sido apartado y dado por el Señor. En otras palabras, no rechaces nada de lo que Dios ha hecho bueno, porque es reconocido como santo por su revelación, y también porque por medio de la oración nosotros nos acercamos y le decimos: Señor, gracias por lo que tú has provisto. Señor, gracias por estos alimentos. Señor, gracias por mi matrimonio. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho, has creado, porque todo es algo bueno que proviene de ti.
En cambio, el apóstata, hermano, nunca va a disfrutar del fruto del matrimonio, ni del fruto de la tierra al máximo de lo que Dios pretendía. ¿Cómo podría hacerlo? Solo el cristiano puede disfrutar de cualquier alimento sabiendo que Dios lo creó y lo llamó bueno. ¿Y por qué lo disfrutamos? Porque lo disfrutamos en gratitud. Porque un plato de lentejas con su huevo frito y su plátano frito al costado, para nosotros es un manjar. Y si no hay lentejas, simplemente ya el arroz con huevo es una delicia. Y todo lo que el Señor ponga en nuestra mesa, lo podemos comer con ganas porque el Señor es quien lo creó. Pero a veces pasa, hermano, que empezamos a renegar porque tal vez por ahí no te gusta la quinoa, porque tal vez por ahí no te gusta el guiso de trigo, o por ahí tal vez no te gusta el mondongo, ¿no? Y tal vez no te gusta el caucao. Y podamos ser como Noa, que agarra, que un tiempo le gustó el caucao y que ahora simplemente no le gusta. La vez pasada mi suegra cocinó caucao, pero de pollo. Vio el caucal y no voy a comer porque tiene mondongo, no, es de pollo. Hasta que vino, constató, y recién ahí dijo, bueno, gracias Señor por estos alimentos, y los pudo comer. A veces somos nosotros como Él, y a veces no le damos gracias a Dios, porque podemos tener un plato de comida todos los días. A veces no le damos gracias a Dios por la esposa o el esposo o los hijos que tenemos dentro del matrimonio. A veces simplemente nos quejamos, y detrás de esa queja, hermanos, estamos diciendo que Dios tal vez se equivocó en establecer el matrimonio o en darnos todo lo que el Señor ha provisto para que nosotros podamos disfrutar. El cristiano disfruta porque sabe que todo es bueno de parte de Dios. En estos últimos días, hermanos, en lo que nosotros nos encontramos desde el tiempo de Pentecostés, van a venir apóstatas. Algunos se van a apartar y van a rechazar la fe, van a abandonar a Cristo, se van a alejar y van a escuchar espíritus engañadores de este mundo para poder alejarse del Señor. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada al respecto en contra de esto, porque es una realidad. El Espíritu Santo lo dijo: en los postreros días algunos se apartarán, algunos apostatarán, algunos creerán que su vida está bien viviendo alejados del Señor. Pero también tenemos que entender que cuando venga Cristo, estos apóstatas serán revelados y se darán cuenta de que estuvieron andando equivocadamente. Nosotros, hermanos, no tenemos el control de quién va a venir a la iglesia. No tenemos el control sobre si vienen o se van. Pero mientras nosotros, hermanos, prediquemos, enseñemos todo el consejo completo del Señor, entonces, hermanos, nosotros seguiremos manteniendo la verdad. Y esta verdad está centrada en la palabra del Señor, no en nosotros. La verdad está en las Escrituras. Y nosotros, hermanos, por eso es que debemos de pedirle al Señor discernimiento, ya que no toda enseñanza que parezca espiritual proviene de Dios. Debemos de caminar firmes en la palabra, ya que solamente la palabra del Señor es el filtro contra el error. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de vivir agradecidos todos los días, cada día, por cada comida, por nuestra familia, por cada bendición que se convierte, hermanos, en una ocasión para poder decirle: Señor, gracias. Muchas gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Muchas gracias incluso por mantenernos firmes en medio de los problemas. Señor, gracias porque no me has dejado, no me has abandonado, porque no me has pagado conforme a mis obras. Porque si el Señor nos pagara conforme a nuestras obras, hermanos, estaríamos perdidos. Pero a la vez también, hermanos, nosotros tenemos que entender que ni el libertinaje, ni el legalismo, hermanos, es la vida del creyente. La vida del creyente se vive en libertad, en gracia,
Dios nos ha hecho libres. Somos libres del pecado, somos libres de la ley, vivimos ahora para Cristo, somos de Él, y por eso es que nosotros tenemos que caminar a la luz de la palabra del Señor. Hace tiempo, uno cuando venía a los pies de Cristo, o cuando por ahí tú querías ir a la iglesia, podrías haber escuchado, o tú mismo fuiste parte de las personas que decían: no quiero ir a la iglesia porque me van a colocar un montón de reglas. Antes se decía: no tienes que hacer esto, no tienes que comer, no tienes que beber, tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y a veces, hermanos, nos terminamos llenando de reglas y no disfrutamos de la libertad que tenemos en Cristo. Pero esta libertad no nos tiene que llevar al libertinaje, sino que esta libertad nos tiene que llevar a vivir agradecidos en obediencia de lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a ponernos de pie, hermanos. En tiempos difíciles necesitamos discernimiento que proviene del Espíritu Santo. Maravilloso Señor, una vez más estamos ante tu trono de la gracia. Tu Espíritu, Señor, ha dicho claramente que en los últimos días muchos apostatarán, abandonarán, se alejarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Señor, en estos tiempos que vivimos, hay tantas sectas que han terminado saliendo, que supuestamente enseñan la verdad y que tratan de usar la Biblia, pero solamente la usan para su propia conveniencia. Señor, ayúdanos a nosotros a discernir cómo estamos viviendo también nosotros. ¿Estamos viviendo conforme a lo que dice tu palabra? ¿O estamos viviendo, Señor, de acuerdo a nuestra manera de pensar, a nuestra idea, a nuestra inteligencia, a lo que el mundo nos pueda decir, en vez de vivir lo que dice tu palabra? Señor, danos de tu discernimiento, para que cuando venga Satanás con sus mentiras, Señor, podamos decir como tú lo dijiste, Señor, allá en el desierto: escrito está. Que tu palabra dice esto, que tu palabra dice esto, que tu palabra dice esto. Que cuando venga a mentirnos, Señor, y a decirnos que tú eres malo, que tú no nos escuchas, que tú nos has abandonado, que tú no quieres perdonarnos, que tú no tienes cuidado de nosotros, tu palabra, Señor, salga a relucir para poder decirnos que tú eres bueno, que tú nunca nos has dejado y nunca nos has abandonado, que no ha habido justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, que si buscamos tu reino y tu justicia todo vendrá por añadidura, que si estamos en ti, Señor, entonces nada ni nadie nos puede alejar de tu amor que es en Cristo Jesús, que estamos en tus manos, que nadie nos puede arrebatar de ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, en esos momentos para poder seguir manteniéndonos en tu verdad. Y, Señor, a estos hombres apóstatas que siguen, Señor, esta doctrina de demonios, esta doctrina mentirosa, falsa, que aleja de ti, Señor, donde prohíben el casarse y donde comer ciertas cosas, o en otras palabras, reglas tras reglas tras reglas, pensando que de esa manera uno va a ser más santo, cuando en realidad, Señor, todo lo que tú has creado ha sido algo bueno. Tenemos libertad en ti, Señor. Ayúdanos a disfrutar de aquella libertad, a vivir con gozo, que cuando te alabemos, Señor, nuestras manos se levanten, nuestra boca, Señor, se abra para poder cantarte, alabarte con una sonrisa de gratitud, ya sea si nuestras lágrimas caen, Señor, en gratitud por lo que tú has hecho. Señor, ayúdanos a estar agradecidos siempre con todo lo que tú has hecho, haces y harás en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nunca nos has abandonado, porque siempre hay pan, Señor, en nuestra casa. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas y nos mantienes firme en medio de cada situación y cada circunstancia. Señor, ayúdanos a seguir buscándote en oración, a seguir buscándote a la luz de tu palabra y poder entender, poderoso Dios, que todo lo que tú has hecho es algo bueno y que tú nos has llamado a vivir en santidad para la gloria y honra
honra de tu santo nombre. Señor, produce en nosotros, Señor, como hiciste en el apóstol Pablo. Que nuestra vida, nuestro corazón se encuentre apasionado por querer conocer y amar a Cristo cada vez más y más y más. Que nuestro corazón siempre se incline a tu palabra, Señor. Que nuestro corazón siempre anhele y desee cada vez más y más de ti. Señor, en estos tiempos difíciles, sabemos que tú sigues obrando también poderosamente. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder vivirla, a poder entenderla, a poder aplicarla, a poder buscarla. Y que cada día, Señor, nos puedas formar a la imagen de Cristo y que podamos ser más y más como Él. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús, Señor, te lo damos. Amén y amén.